Con esa ropa me das vergüenza. ¿No entiendes que tengo una imagen que cuidar? Pareces una limosnera de la Merced. Las palabras de mi hijo Ricardo me golpearon con la fuerza de una puerta, cerrándose en mi cara, justo en la entrada de su lujoso apartamento en Polanco. El aire olía a un perfume caro y a un guiso que mis manos nunca aprendieron a cocinar. Sentí su mano apretando mi brazo, no con cariño, sino con la urgencia de esconderme, de alejarme de la vista de sus importantes invitados. Mi rebozo, tejido con hilos de paciencia y amor en mi pequeño pueblo de Jalisco, se sintió de pronto como el harapo de un mendigo bajo su mirada avergonzada. Lo miré, a mi Ricardo, y por un instante eterno, no reconocí al hombre que me devolvía la mirada con tanto hielo en los ojos. El niño que crié entre retazos de tela y canciones de cuna se había desvanecido por completo. Mi única reacción fue una quietud que se ha ido anidando en mis huesos a lo largo de mis 76 años. No retiré el brazo, no levanté la voz. Simplemente lo observé, buscando en su rostro endurecido algún vestigio del niño al que le curaba las rodillas, raspadas con besos y remedios de hierbas. Desde la sala llegaba la música, un jazz suave que sonaba a un mundo ajeno, a millones de kilómetros de esta cocina silenciosa, donde mi propio hijo me despojaba de mi dignidad. Él interpretó mi silencio como sumisión, como la callada aceptación de una anciana que no comprende su nuevo universo de apariencias. Pero por dentro, un trozo de hielo comenzaba a formarse alrededor de mi corazón. No fue un quiebre ruidoso, sino una congelación lenta y progresiva que adormeció el dolor inicial de sus crueles palabras. Continuó con un susurro áspero, cada palabra un alfiler destinado a herir mi orgullo. Me habló de su jefe, de la importancia de las apariencias, del peso que esta cena tenía para su futuro. Yo asentía lentamente, con la vista perdida más allá de él, en un reluciente refrigerador de acero inoxidable, cubierto de imanes de sus viajes. París, Nueva York, Londres, lugares que yo solo había visto en las revistas mientras mis manos, gastadas y ágiles, empujaban la aguja en la máquina de coser para tejerle un porvenir. Él cree que siento vergüenza, que sus palabras me han roto. No comprende que lo que siento no es humillación, sino una tristeza profunda y pesada. El luto por un hijo que perdí, en un mundo de cosas brillantes y vacías. Un mundo que yo misma le ayudé a construir. Sofía, su esposa, se asomó a la cocina, con una sonrisa tan tensa y artificial como el collar de perlas que adornaba su cuello. No preguntó qué sucedía. Simplemente me lanzó una mirada de arriba abajo, un escrutinio rápido que validaba el veredicto de su marido sobre mi vestimenta. «Mamá, quédate aquí en la cocina por ahora, ¿sí? En un momento te traemos un platito», dijo, y la condescendencia en su voz fue la última vuelta del cuchillo en la herida. Debía ser ocultada, como un trasto viejo, para no manchar la imagen impecable de su éxito. La piedra en mi pecho se hizo más pesada, una masa compacta de sacrificios no reconocidos y un amor que ahora parecía una ofensa, dificultándome incluso el simple acto de respirar. Finalmente, Ricardo soltó mi brazo, su penoso deber cumplido. «Por favor, mamá, no hagas una escena», murmuró antes de darme la espalda y volver a su fiesta, con una sonrisa de anfitrión perfecto, ya dibujada en el rostro. Me quedé sola en la inmensa y fría cocina, con el eco de su desprecio resonando en mis oídos con más fuerza que el tintineo de las copas en la otra habitación. Me apoyé en una encimera de mármol, tan fría e implacable como el nuevo mundo que habitaba mi hijo. Y en ese silencio, en esa soledad impuesta, no sentí debilidad. Sentí el primer temblor de una fortaleza largamente dormida, una resolución silenciosa que comenzaba a empujar contra el peso aplastante de su vergüenza. La noche aún no había terminado para mí. El viaje de regreso a mi casa fue un borrón silencioso. Dejé la fiesta sin despedirme de nadie. Mi presencia ya había sido borrada mucho antes de que decidiera marcharme. El taxi se movía por las calles iluminadas de la Ciudad de México. Un monstruo de luces y ruidos que contrastaba brutalmente con el silencio que se había instalado en mi alma.
Cada semáforo en rojo era una pausa que me obligaba a ver mi propio reflejo en la ventanilla, el de una anciana con un rebozo gastado. Al llegar a mi barrio, el de siempre, el aire se sentía más familiar, más amable. Metí la llave en la cerradura de mi puerta, la única puerta en el mundo que no me juzgaba. Y al entrar, el aroma a hogar, a mis recuerdos, me abrazó como un viejo amigo, ofreciéndome un santuario contra la frialdad del mundo de mi hijo. No encendí todas las luces, solo la pequeña lámpara de mi cuarto de costura. No lloré. Las lágrimas son para el dolor agudo y repentino, pero lo que yo sentía era una pena antigua, un mal que se había gestado lentamente, como una enfermedad silenciosa. Me senté en mi mecedora, la que rechina con cada movimiento, y me quedé mirando por la ventana la vida nocturna de mi calle. Las luces de los coches que pasaban de vez en cuando dibujaban sombras fugaces en las paredes, danzando entre los carretes de hilo y los patrones de papel. La luna, una astilla de plata en el cielo oscuro, parecía tan solitaria como yo. En esa quietud, el peso de las palabras de Ricardo regresó, ya no como un golpe, sino como un veneno lento que se esparcía por mis venas. En el cristal de la ventana mi rostro se superponía al paisaje nocturno. Vi las arrugas que surcaban mi piel, un mapa de mi vida entera. Cada línea era la memoria de una noche sin dormir, de una preocupación, de una alegría. Toqué con la yema del dedo el surco junto a mis ojos y recordé las incontables horas forzando la vista bajo la luz de una bombilla para terminar una costura urgente, dinero que serviría para pagar los libros de Ricardo, para asegurar que su mente se llenara de conocimientos que a mí me fueron negados. Él veía en mi rostro a una anciana ignorante, a una limosnera. Yo veía el registro de cada sacrificio hecho en nombre de su futuro. Un futuro que ahora me cerraba la puerta. El primer recuerdo que me asaltó fue el de su mano, tan pequeña, aferrada a la mía mientras caminábamos hacia su primer día de escuela. Tenía miedo, sus ojitos llenos de lágrimas, y yo le prometí que todo estaría bien, que el estudio era la llave que le abriría el mundo. Le prometí que nunca le faltaría nada para que pudiera convertirse en un hombre de bien, en alguien importante. Esa noche, mientras él dormía abrazado a su nuevo morral, yo me quedé cosiendo hasta el amanecer, remendando ajeno para construirle sus sueños. ¿En qué momento se le olvidó que el camino hacia su lujoso apartamento fue pavimentado con los hilos que salieron de mis manos cansadas y el sueño que sacrifiqué por él? El zumbido constante de mi vieja máquina de coser, Singer, fue la banda sonora de su infancia. Mientras otros niños escuchaban cuentos para dormir, Ricardo se dormía con el rítmico vaivén de la aguja perforando la tela. A veces me duelen los hombros y la espalda, un dolor sordo que es casi un eco de aquellos años. Recuerdo mis ojos ardiendo bajo la luz amarillenta, mis dedos pinchados y callosos, todo para que él pudiera tener la mejor ropa, los mejores útiles, para que nunca se sintiera menos que los otros niños. La máquina no era solo una herramienta de trabajo, era un altar donde yo ofrecía mi esfuerzo diario para que mi hijo pudiera volar alto, lejos de la precariedad que a mí me había tocado como destino, para pagarle un tutor de matemáticas en la preparatoria, cuando sus notas flaqueaban. Vendí sin dudarlo los únicos aretes de oro que me había dejado mi madre. Eran mi tesoro más preciado, el último vínculo tangible con ella. Pero el futuro de Ricardo era más importante que mi nostalgia. Nunca se lo dije. Él simplemente mejoró sus calificaciones y yo guardé la cajita de terciopelo vacía en el fondo de mi baúl. La alegría que sentí el día que vi su nombre en la lista de aceptados de la universidad fue tan inmensa, tan pura, que borró cualquier atisbo de sacrificio. Esa noche, mientras él celebraba con sus amigos, yo brindé sola en mi cocina, con una taza de té de manzanilla, sintiéndome la mujer más rica del mundo. Cuando se graduó, ahorré durante meses para comprarle su primer traje de hombre. Un traje caro, de buena tela, para que luciera impecable en la ceremonia y en sus futuras entrevistas de trabajo.
Recuerdo haber comido frijoles y tortillas durante semanas, diciéndome a mí misma que el hambre se me quitaba con solo imaginar su cara de felicidad. Verlo con ese traje, tan elegante, tan lleno de promesas, fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Parecía el hombre que siempre soñé que sería, fuerte, inteligente, preparado para conquistar el mundo. Le ajusté la corbata con manos temblorosas de orgullo, y en sus ojos vi un destello de gratitud que creí que duraría para siempre. ¡Qué ingenua fui! Ahora, esa memoria se estrella violentamente contra la humillación de esta noche. El traje que compré con amor para que él se sintiera digno contrasta dolorosamente con el vestido que yo misma cosí con ese mismo amor y que hoy le ha causado vergüenza. Las mismas manos que le dieron las herramientas para construir su imagen son ahora el motivo de su deshonra. Comprendí con una claridad brutal que para él, mi amor y mis sacrificios tenían fecha de caducidad. Eran útiles mientras le servían para escalar, pero una vez en la cima, el recuerdo de sus orígenes, encarnado en mi persona, se había convertido en un lastre, en una mancha que debía ocultar a toda costa para no contaminar su éxito. Y entonces pensé en el coche, el mayor de todos mis sacrificios, el dinero de mi vida entera, los ahorros que guardaba celosamente para no ser una carga para nadie en mi vejez. Los retiré del banco sin pensarlo 2 veces cuando él me habló de la oportunidad de comprar ese auto de lujo que, según él, era indispensable para su trabajo, para proyectar la imagen correcta. Recuerdo el brillo en sus ojos en la concesionaria, su risa emocionada al sentir el volante entre sus manos. «Eres la mejor madre del mundo, jefa», me dijo, abrazándome con fuerza. Esas palabras, que en su momento me llenaron el alma, ahora resuenan en mi memoria como una burla cruel, un eco vacío que sabe a ceniza y a traición. En medio de ese torbellino de dolor, una imagen nítida vino a mi mente. El rostro serio y amable de don Mateo, el abogado de mi barrio que me ayudó con los trámites. «Guadalupe», me dijo, ajustándose los lentes. «El cariño es una cosa y la protección es otra. Ponga la factura a su nombre. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida y es bueno tener un respaldo. No es desconfianza, es prudencia». Seguí su consejo casi por inercia, por el respeto que siempre le he tenido a la gente mayor y estudiada. En ese momento, no lo hice por desconfiar de Ricardo, sino como un simple trámite. Ahora, en la soledad de mi cuarto, esas palabras se revelaban no como prudencia, sino como una profecía. El frío que sentí en la cocina de Ricardo, ese hielo que se había formado en mi pecho, comenzó a transformarse. Ya no era solo el frío del dolor y la humillación. Se estaba convirtiendo en algo más duro, más sólido, una claridad glacial. El hielo no me estaba paralizando, sino que estaba forjando dentro de mí una nueva estructura, una columna vertebral de acero. La Guadalupe que agachaba la cabeza y aceptaba en silencio las migajas de respeto de su hijo estaba desapareciendo, y en su lugar, una mujer que recordaba su propio valor comenzaba a erguirse lentamente desde las profundidades de su ser, con una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Mi vista recorrió mi pequeño cuarto de costura. Cada objeto en él era un testigo silencioso de mi vida. Los carretes de hilo de todos los colores, las tijeras pesadas y gastadas, los patrones de papel amarillentos, la cinta métrica colgando de un clavo. Este cuarto no era un lugar de trabajo, era el santuario de mi dignidad. Aquí, entre estas 4 paredes, yo era una creadora, una artista, la arquitecta que había diseñado y construido el futuro de su hijo puntada a puntada. Esto, todo esto, era lo que Ricardo y su esposa no podían ver. Para ellos, solo eran los trastos de una vieja costurera. Para mí, era la prueba irrefutable de mi valía. Y, entonces, la decisión se asentó en mi corazón. No llegó como un arrebato de furia ni como un deseo de venganza. Fue una certeza tranquila, una revelación tan natural como el amanecer. No se trataba de castigar a Ricardo, sino de honrarme a mí misma.
Se trataba de honrar a la joven viuda que trabajó hasta el agotamiento, a la madre que sacrificó sus propios sueños, a la mujer que construyó una vida con sus propias manos. Se trataba de enseñarle a mi hijo una última lección, la más importante de todas, una que no venía en los libros caros que yo le compré, la lección sobre el verdadero significado del respeto y la dignidad. No era un fuego de rabia lo que sentía, sino una llama serena y constante que se encendía en el centro de mi alma, una luz cálida que disipaba las sombras de la humillación. Una fuerza tranquila recorrió mi cuerpo, y los hombros que por años se habían encorvado sobre la máquina de coser parecieron enderezarse. La sensación de ser un estorbo, una vergüenza, se evaporó como el rocío de la mañana. Ya no era la madre de Ricardo, el gerente exitoso. Era Guadalupe Montoya, una mujer entera, dueña de su historia y de su dignidad. Y era hora de que el mundo, y especialmente mi hijo, lo supieran. El coche apareció de nuevo en mi mente, pero ya no como el símbolo de mi amor incondicional, sino como la materialización de su ingratitud, ese vehículo de lujo que él exhibía como un trofeo de su éxito. Estaba manchado por la vergüenza que sentía hacia mí. Fue comprado con el dinero que gané con el sudor de mi frente y la habilidad de mis manos, las mismas manos y la misma ropa que tanto le avergonzaban. Recuperarlo no era una cuestión de dinero, sino de justicia poética. Era reclamar la narrativa de mi sacrificio, arrebatarle el símbolo de su falso estatus y recordarle que su pedestal estaba construido sobre los cimientos que yo, la vieja costurera, había levantado para él. El plan se dibujó en mi mente con una sencillez y una lógica aplastantes. No habría gritos, no habría reproches, no habría escenas dramáticas. Eso era lo que ellos esperarían de mí, de la viejita ignorante. En cambio, actuaría en su propio idioma, el idioma del mundo moderno que tanto valoran, el de los documentos, las firmas y los derechos legales. Me movería con la misma determinación silenciosa y metódica con la que he enhebrado agujas toda mi vida. Cada paso sería preciso, deliberado y ejecutado con una calma que desarmaría cualquier argumento. Usaría su mundo para enseñarle sobre el mío. Me levanté de la mecedora. El rechinar familiar de la madera fue el único sonido en la habitación. La luna seguía su curso en el cielo, ajena a la pequeña revolución que estaba teniendo lugar en mi corazón. Una paz inmensa, la paz que solo nace de la certeza absoluta, se apoderó de mí. Toda duda, todo resquicio de dolor, se había disuelto, reemplazado por una calma férrea. Caminé con paso firme hacia el viejo baúl de madera que descansa a los pies de mi cama, el guardián de mis tesoros más íntimos, de los papeles y recuerdos que conforman mi vida. Levanté la pesada tapa. El olor a madera de cedro y a papel antiguo inundó mis sentidos. Un perfume de tiempo y de secretos. Allí, en un sobre de Manila, estaban los documentos. La factura oficial del automóvil, el título de propiedad, el registro, todo impecablemente guardado. Todo a mi nombre, Guadalupe Montoya. Los tomé en mis manos. El papel se sentía sólido, real. No eran solo papeles. Eran mi voz, mi dignidad, hecha documento. Eran el guión de la última lección que, como madre, estaba obligada a darle a mi hijo. Sabía, con una certeza que me recorría cada fibra del cuerpo, lo que haría al amanecer. El alba se asomó por mi ventana con la misma puntualidad de siempre, tiñendo el cielo de un gris pálido que prometía un nuevo día. Me levanté antes de que sonara el primer gallo, como lo he hecho toda mi vida. Mi rutina no cambió. El ritual de preparar mi café de olla, con su aroma a canela y piloncillo, era un ancla en la tormenta que había sido la noche anterior. Mientras el agua hervía lentamente, sentí una calma que me sorprendió. No había ira en mi corazón, ni siquiera tristeza. Había una claridad, una certeza afilada y fría como el acero de mis tijeras de costura. Hoy no era un día para remendar lo roto, sino para cortar de raíz lo que estaba podrido. Hoy era un día de acción, no de lamento. Me vestí con cuidado, pero no con mis ropas de domingo. Elegí mi falda más cómoda,
y una blusa sencilla. La ropa de una mujer que tiene diligencias que hacer, no de una que busca impresionar. Fui al viejo baúl y saqué el sobre de Manila. Los documentos y la llave de repuesto del coche se sentían pesados en mi palma. Un peso que no era una carga, sino la sustancia de mi poder. Antes de salir, descolgué el teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. «David, mijo, soy tu tía Lupe», dije con voz firme cuando mi sobrino contestó. «Necesito pedirte un favor muy grande, uno que requiere más de tu lealtad que de tu fuerza». Le expliqué brevemente mi plan, sin adornos ni quejas. Su respuesta fue inmediata. «Lo que necesite, tía. Usted nomás dígame dónde y a qué hora». Al salir de mi casa, el aire fresco de la mañana me recibió como una bendición. Mi barrio despertaba a su ritmo habitual. El olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina, el sonido metálico de las cortinas de los negocios al abrirse, el saludo de «buenos días» de doña Elvira que ya barría su banqueta. Este era mi mundo, un universo tejido de pequeñas certezas y de respeto mutuo, donde el valor de una persona no se medía por la marca de su ropa o el lujo de su coche, sino por la integridad de sus actos. Pensé en el mundo de Ricardo, tan lleno de brillo y tan carente de esta calidez, y supe que, a pesar de mi ropa vieja, yo era infinitamente más rica que él. El trayecto en taxi hacia Polanco fue como viajar a otro país. Las casas de ladrillo y las pequeñas tiendas de mi colonia fueron reemplazadas por rascacielos de cristal y escaparates de marcas con nombres que ni siquiera podía pronunciar. Me sentí como una extraña en la tierra que mi hijo llamaba hogar. Observaba a la gente caminar deprisa por las aceras, con sus trajes caros y sus portafolios, y me preguntaba cuántos de ellos habrían sacrificado el alma para conseguir esa apariencia de éxito. Comprendí que hay dos tipos de pobreza: la del bolsillo, que yo conocí y combatí con aguja e hilo, y la del espíritu, que es una enfermedad silenciosa que carcome el corazón y que, tristemente, había infectado a mi propio hijo. Llegué al imponente edificio de apartamentos. El portero, un hombre joven con un uniforme impecable, me miró con la misma desconfianza velada de siempre, pero esta vez yo no agaché la cabeza. Caminé con una dignidad serena, saqué mi propia llave del llavero y me dirigí con paso firme hacia el elevador que llevaba al estacionamiento subterráneo. Mi corazón no latía con miedo, sino con un ritmo constante y determinado. ¿Cuántas veces había entrado en este lugar sintiéndome pequeña, inadecuada, fuera de lugar? Hoy, sin embargo, caminaba por sus pasillos de mármol pulido no como una visita incómoda, sino como la legítima propietaria de uno de los bienes más caros que se guardaban tras sus muros. Y allí estaba, bajo las luces blancas y frías del garaje. El coche negro y brillante parecía una bestia arrogante y dormida. Era un objeto de una belleza innegable, pero era una belleza fría, impersonal, que hablaba de dinero y de estatus, no de esfuerzo ni de amor. Para mí, ese coche era el monumento a todo lo que se había torcido en el camino de Ricardo. Era una cáscara perfecta que envolvía un vacío inmenso, el mismo vacío que yo había visto en sus ojos la noche anterior. Era un trofeo comprado con mi vida, y había llegado el momento de retirarlo de su vitrina. Mi sobrino David ya me esperaba en una esquina del estacionamiento, recargado en una columna. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y lealtad. Me abrazó con fuerza. «Tía, ¿estás segura de esto?», me preguntó en voz baja. Asentí sin dudar. Sus ojos se posaron en el coche y dejó escapar un silbido. «Con lo que vale esto, tía, se podría haber comprado una casita para rentar. Le habría dado más tranquilidad». Sus palabras, tan sencillas y tan ciertas, fueron un bálsamo para mi alma. Él no veía el símbolo de estatus que veía Ricardo. Veía el fruto de mi trabajo, el peso de mis ahorros transformado en una máquina ostentosa. Su sentido común era la prueba de que no toda la juventud estaba perdida. Saqué la llave de repuesto de mi bolso. El metal estaba frío al tacto. Apunté hacia el coche y presioné el botón. El vehículo emitió un suave pitido y las luces parpadearon, como si me reconociera.
El sonido, discreto pero definitivo, fue como el punto final de un largo capítulo de mi vida. Abrí la puerta del copiloto, no la del conductor. El olor a cuero nuevo y a plástico caro me invadió. Era el olor del dinero, un aroma estéril que no podía compararse con el olor del hilo o de la tela recién cortada. Me senté, sintiendo la suavidad del asiento. No era un acto de disfrute, sino de reclamación. David se sentó al volante, listo para seguir mis instrucciones. No era una huida, era una recuperación. Justo cuando David encendía el motor, sentí vibrar el viejo celular en mi bolso. Era un mensaje de texto de Ricardo. Lo abrí y la mezquindad de sus palabras me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Mamá, Sofía dice que dejaste tu suéter feo en la cocina anoche. Ya lo tiramos a la basura para que no tengas que molestarte en venir por él. Que tengas buen día. Ni una pregunta sobre cómo había llegado a casa. Ni una pizca de remordimiento. Solo el desdén casual. La crueldad perezosa de quien se siente superior. El universo, a su manera, me estaba dando la razón. Cerré los ojos un instante, guardé el teléfono y le dije a David: «Vámonos, mijo, con cuidado». David maniobró el coche, con pericia para sacarlo del laberinto subterráneo. Al emerger a la luz del día, no miré hacia atrás, hacia el edificio que albergaba la vida de mi hijo. Mantuve la vista al frente, observando cómo las calles de Polanco se deslizaban a nuestro alrededor. Pensé en lo que significa ser madre. No es solo dar, alimentar y proteger. También es enseñar, poner límites. Y a veces, el amor más grande se demuestra no con un abrazo, sino con una lección dura y necesaria. El amor debe, a veces, ser la mano firme que retira el juguete caro para que el niño malcriado aprenda el valor de las cosas, para que su alma no se ahogue en su propia arrogancia. Nos dirigimos a una zona de la ciudad donde se concentran las agencias de autos seminuevos, un lugar que David conocía bien por su trabajo. Viajar dentro de esa burbuja de lujo era una experiencia extraña. El ruido del caótico tráfico de la ciudad se escuchaba como un murmullo lejano. Me sentía desconectada del mundo real, del mundo del esfuerzo y del sudor que yo conocía. Esta era la ilusión que mi hijo había comprado, un aislamiento artificial del resto de la humanidad. Y yo, su madre, la mujer de la ropa vieja y las manos ásperas, estaba a punto de romper el hechizo, de traerlo de vuelta a la tierra. Al llegar a la concesionaria, un enjambre de vendedores jóvenes con sonrisas ensayadas se acercó a nosotros, atraídos por el coche como moscas a la miel. Sus ojos brillaban de codicia, pero cuando me vieron bajar del asiento del copiloto, una anciana con un rebozo y zapatos cómodos, sus sonrisas se congelaron en una mueca de confusión. No sabían cómo procesar la escena. David, con su naturalidad, tomó la palabra al principio, explicando que queríamos una tasación para una venta inmediata. La incredulidad en el rostro de los vendedores era palpable. Asumieron que mi sobrino era el dueño y yo solo un acompañante. Cuando el gerente se acercó y preguntó por el propietario del vehículo, di un paso al frente. De mi bolso saqué el sobre, con los documentos. Mis manos no temblaron. Con voz clara y pausada dije: «Buenos días. El coche es de mi propiedad y mi decisión es venderlo hoy mismo». El hombre de traje y corbata me miró de arriba abajo, luego a los papeles que le entregaba. Su escepticismo luchaba con la evidencia irrefutable de la factura y la tarjeta de circulación. El nombre de Guadalupe Montoya, mi nombre, estaba allí, claro como el agua. Mi calma lo desarmó. En ese momento yo tenía todo el control. Intentaron esperar, como ofrecerme una cantidad muy por debajo de su valor real, seguramente asumiendo que era una vieja ignorante y fácil de engañar. Pero una vida entera administrando la escasez me ha enseñado a conocer el valor de cada centavo. Escuché su oferta en silencio, sin cambiar mi expresión. Luego, con la asesoría técnica que David me susurraba al oído y con mi propia intuición, rechacé su propuesta y puse mi precio sobre la mesa. Un precio justo, pero firme. No estaba dispuesta a que me
regatearan el valor de mis años de trabajo. Mi firmeza los sorprendió. Esto ya no era solo la venta de un coche. Era una afirmación de mi inteligencia y mi respeto propio. Mientras ellos hacían sus llamadas y preparaban el papeleo, me senté en una de las incómodas sillas de su sala de espera. Miraba el cheque que pronto estaría en mis manos y no pensaba en qué lujos podría comprarme. El dinero nunca fue mi fin. Pensaba en lo que representaba. Incontables horas de mi vida, mi vista gastada, mi juventud sacrificada, todo condensado en esa cifra. Y en ese instante tomé una decisión. Ese dinero no sería para mí, sería para el futuro, para sembrar una semilla diferente. Sería un legado para mis otros nietos, los hijos de David, para que su educación estuviera garantizada y aprendieran que el conocimiento, y no el lujo, es el verdadero poder. El trato se cerró. El gerente, cuya actitud había pasado del escepticismo a un respeto casi reverencial, me extendió la mano para sellar el acuerdo. Firmé los papeles finales con una pluma que él me ofreció. Una pluma elegante y pesada, muy diferente a los lápices con los que yo solía marcar mis patrones de costura. La ironía de la situación no se me escapó. Estaba usando las herramientas de su mundo para deshacer el nudo que me ataba a la ingratitud de mi hijo. Cada trazo de mi firma era un acto de liberación, una declaración silenciosa de mi independencia final. Salimos de la agencia y tomamos un taxi de vuelta a mi barrio. Un coche sencillo y funcional que nos llevó sin pretensiones a nuestro destino. En mi bolso ya no estaban las llaves de un auto de lujo, sino un cheque de caja, un papel que contenía el peso de una vida de trabajo y la lección más dura que jamás había impartido. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un abrigo pesado de los hombros. No era la euforia de la venganza, sino la paz profunda que viene de haber recuperado la propia historia. El plan estaba ejecutado. Ahora solo quedaba esperar que la semilla de esa lección encontrara tierra fértil. Yo no estuve allí para verlo, pero puedo imaginar la escena con la claridad de uno de mis patrones de costura. Ricardo, mi hijo, bajando al estacionamiento esa mañana. No con la prisa del trabajador, sino con el pavoneo del hombre que se sabe exitoso. Seguramente revisaba su reloj caro, ajustaba el nudo de su corbata de seda y en su mente ya repasaba la junta importante que tendría, la impresión que causaría al llegar en su flamante coche nuevo. El coche no era para él un medio de transporte, sino una extensión de su ego, una armadura de metal y lujo que lo protegía de cualquier duda sobre su propio valor. Era el símbolo andante de que había dejado atrás, muy atrás, el barrio humilde y la madre costurera. Al llegar a su cajón de estacionamiento se toparía con el vacío, un rectángulo de concreto pulido y perfectamente vacío. Su primera reacción no sería de pánico, sino de irritación, una confusión arrogante. Pensaría que se había equivocado de lugar, que algún vecino se lo habría movido, o que en su prisa del día anterior lo había dejado en otro nivel. Lo imagino caminando a grandes zancadas, el sonido de sus zapatos caros resonando en el silencio del garaje, buscando su trofeo perdido, su ceño fruncido, murmurando maldiciones contra la incompetencia del mundo, sin que por su mente cruzara ni por un segundo la verdadera y sencilla explicación de lo que había sucedido. El pánico llegaría después, una ola fría que apagaría el fuego de su arrogancia. Al confirmar que el coche no estaba en ninguna parte, la realidad lo golpearía. Un robo, en su exclusivo y seguro edificio de Polanco. La violación a su santuario personal sería para él una afrenta intolerable. El mundo real, el mundo sucio y peligroso del que tanto se había esforzado por escapar, había traspasado sus muros para arrebatarle su posesión más preciada. Lo veo sacando su celular con manos temblorosas, la furia reemplazando al miedo, buscando un culpable a quien hacer pagar por semejante atrevimiento, por haber perturbado la perfecta quietud de su vida de éxito. Su primera llamada, sin duda, habría sido a la policía. Su voz, que conmigo era un susurro de desprecio, se habría vuelto un chillido de histeria y prepotencia. Me robaron un auto de lujo. Sí, aquí en Polanco. Gritaría al teléfono.
enfatizando el valor del vehículo y la exclusividad de la zona, como si eso hiciera el crimen más grave. Exigiría acción inmediata, impaciente con las preguntas protocolares del oficial de turno. Para Ricardo no se trataba de un robo más, era una tragedia personal, un ataque directo a su identidad, y esperaba que el mundo entero se detuviera para atender su emergencia, para reparar el daño causado a su frágil universo de apariencias. Luego, me imagino la llamada a su esposa, a Sofía, un torrente de palabras atropelladas, la noticia del desastre. Su pánico se encontraría con el de ella, y juntos alimentarían una hoguera de la desesperación y recriminaciones. Y finalmente, como un último recurso, como quien busca desahogar su furia en un oído que sabe que no responderá, me llamó a mí. No buscaba consuelo, ni mucho menos ayuda. Buscaba un vertedero para su frustración, un testigo silencioso de la gran injusticia que la vida había cometido contra él. Marcó mi número sin sospechar ni remotamente que estaba llamando al epicentro mismo de su catástrofe. El teléfono sonó en mi cuarto de costura, su timbre agudo rompiendo la paz de mi trabajo. Yo estaba zurciendo un mantel, con el sol de la mañana entrando por la ventana. Supe quién era antes de mirar la pantalla. Dejé que sonara 3 veces, un pequeño compás de espera para asentar mi espíritu. Finalmente descolgué. Bueno, dije con la calma de siempre. Al otro lado de la línea, la tormenta estalló. «¡Mamá! ¡Mamá, me robaron el coche!», gritó, su voz desgarrada por la furia. «¡El coche que me regalaste!». Unos malditos ladrones se metieron al edificio y se lo llevaron. «No puede ser». Escuché su diatriba sin interrumpir, dejando que vaciara toda su angustia. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un instante. Un silencio denso y cargado se instaló entre nosotros, solo roto por la voz chillona de Sofía que se oía de fondo, gritando algo ininteligible. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire tranquilo de mi casa, el aire que olía a hilo y a café. Mi voz, cuando por fin hablé, no fue un grito que compitiera con el suyo. Fue apenas pero un murmullo con el peso de la piedra, diseñado para cortar su histeria de tajo. Unas pocas palabras para desmoronar su mundo. «No te robaron nada, Ricardo», dije con una serenidad que debió parecerle de otro mundo. Su reacción fue de incredulidad. «¿Cómo que no? Mamá, no estás entendiendo nada. El coche no está. Ha desaparecido», insistió, la frustración creciendo en su voz, al no encontrar en mí el eco de su desesperación. Estaba tan inmerso en su papel de víctima, tan convencido de la narrativa del robo, que era incapaz de concebir una realidad diferente. Para él, yo era solo una vieja que no comprendía la magnitud de su tragedia. Fue entonces cuando decidí darle la estocada final, no con un arma, sino con la simple y llana verdad. «Claro que entiendo, mijo. Entiendo perfectamente», continué, y mi voz mantuvo ese tono parejo, el mismo que usaba para cantarle canciones de cuna cuando era un bebé y tenía fiebre. «Nadie se llevó el coche, Ricardo. Fui yo. Fui a tu casa esta mañana. Usé mi llave y simplemente me lo traje de vuelta. Lo recogí». La frase fue lanzada sin una gota de malicia, con la objetividad de quien informa sobre el estado del tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio tan profundo que casi pude escuchar el eco de mis palabras rebotando en las paredes de su lujoso apartamento. Fue el silencio del shock total, el colapso de todos sus supuestos. Pude imaginar su rostro, la mandíbula floja, el color drenándose de sus mejillas, el teléfono sostenido con una mano inerte. Su mente, tan rápida para los negocios y las apariencias, se había quedado en blanco, incapaz de procesar una verdad tan simple y a la vez tan devastadora para su ego. La viejita sumisa, la limosnera, había ejecutado un movimiento que él nunca vio venir. Antes de que pudiera balbucear una respuesta, le entregué el corazón de la lección, la moraleja de esta amarga fábula. Simplemente tomé de vuelta lo que es mío, le expliqué, y en mi voz no había triunfo,
solo una firmeza inquebrantable, porque un hombre que siente vergüenza de la ropa de su madre no merece conducir un coche comprado con el sudor de las manos que la cosieron. Cada palabra fue una puntada precisa, uniendo la causa con el efecto. Su humillación de anoche con su pérdida de esta mañana. Le estaba devolviendo, no un insulto, sino un espejo para que viera el verdadero rostro de su ingratitud. Su reacción cuando por fin llegó no fue un estallido de ira, sino el gemido ahogado de un niño al que le han quitado su juguete más preciado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, mamá? Tú no puedes hacer eso, balbuceó, la negación luchando por imponerse a la realidad. Ese coche es mío. Tú me lo regalaste. Se aferraba a la palabra regalo, como un náufrago a una tabla, sin entender que un regalo se sostiene sobre los cimientos del amor y el respeto. Y él mismo había dinamitado esos cimientos la noche anterior, con su crueldad y su vergüenza. De fondo, la voz de Sofía se convirtió en un chillido agudo y claro, dirigido ahora enteramente hacia él. ¿Cómo que se lo llevó? Ricardo, eres un imbécil. Te lo dije. Siempre te dije que tu madre era una... La avalancha de insultos y recriminaciones cayó sobre él. El castillo de naipes de su vida perfecta se derrumbaba en tiempo real. En un solo instante, había perdido el coche que garantizaba su estatus y estaba perdiendo el respeto de la mujer por la que había despreciado a su propia madre. La soledad de su ruina era ahora absoluta y ensordecedora. Escuché a mi hijo intentar defenderse, tartamudeando excusas, suplicando a su esposa, su voz rota y despojada de toda la arrogancia que la había caracterizado. Ya no era el gerente exitoso. Era solo un hombre desnudo y patético, expuesto en su pequeñez. No necesitaba escuchar más. Había plantado la semilla. Si germinaría o no, ya no dependía de mí. Con la misma calma con la que había iniciado la conversación, llevé el teléfono a su base y colgué. El clic del auricular fue el sonido de un ciclo que se cerraba. En mi cuarto de costura la paz había regresado. Después de colgar el teléfono, un silencio profundo llenó mi cuarto de costura. No era un silencio vacío, sino uno lleno de significado, como la pausa en una pieza de música que le da sentido a toda la melodía. No sentí euforia ni el amargo sabor del triunfo. Sentí algo mucho más hondo y sereno, la calma que sigue a una tormenta largamente anunciada. Era la paz de haber hecho lo correcto, de haber alineado mis acciones con mis principios más profundos. Miré mis manos, posadas sobre el mantel que estaba remendando, y vi en ellas el mapa de mi vida entera, el sacrificio, el trabajo incansable y ahora la firmeza para reclamar mi dignidad. Esas manos habían construido un futuro para mi hijo y ese mismo día habían comenzado a construir mi propia paz. Unas horas más tarde, mi sobrino David me llamó para saber cómo estaba. Su voz sonaba preocupada, temeroso quizá de que yo me hubiera arrepentido. Le conté la conversación con Ricardo, con la misma calma con la que le habría contado una receta de cocina. Cuando terminé, hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego dijo con una voz cargada de emoción: «Hizo lo que tenía que hacer, tía Lupe. Estoy muy orgulloso de usted». Esas sencillas palabras de validación, de un joven que me respetaba por lo que soy, y no por lo que podía darle, fueron el bálsamo que terminó de curar la herida que mi propio hijo me había infligido. Me confirmaron que no estaba sola, que el verdadero lazo familiar no se teje con sangre, sino con hebras de respeto. Las semanas que siguieron fueron un largo y sostenido silencio por parte de Ricardo. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas airadas. Su ausencia era un grito más elocuente que cualquiera de sus insultos. Era el silencio del orgullo herido, de la vergüenza que no sabe cómo pedir perdón. No lo busqué. Comprendí que esta era una lección que él debía procesar, en soledad. Mi papel de madre sobreprotectora, la que siempre corría a solucionar sus problemas, había terminado. Ahora le tocaba a él enfrentarse al hombre que veía en el espejo, sin el reflejo brillante de un coche de lujo que lo distrajera de su propia vacuidad. Las noticias de su vida comenzaron a llegarme por goteo,
a través de la red invisible que teje a las familias, aunque estén distanciadas. David me contaba, con cierta renuencia, lo que escuchaba de otros primos. Lo primero fue que las peleas con Sofía se habían vuelto el pan de cada día. La hermosa fachada de su matrimonio, construida sobre el cimiento del estatus y la apariencia, se desmoronaba sin el brillo del coche y el prestigio que éste confería. Ella, que se había casado con un estilo de vida, no estaba preparada para acompañar a un hombre en su caída. Su amor era tan superficial como el lustre de los zapatos que Ricardo solía usar. Poco después, llegó la noticia que yo, en el fondo, esperaba. Ricardo había perdido su trabajo. Su puesto de gerente de ventas se basaba en proyectar una imagen de éxito y confianza inquebrantables. Sin su coche, sin su armadura, esa confianza se evaporó. Sus jefes notaron el cambio, la inseguridad que ahora emanaba. El hombre desesperado que se escondía tras el traje caro. Se había vendido a sí mismo como un producto de lujo, y cuando el empaque se dañó, descubrieron que el contenido estaba vacío. Fue despedido no por incompetencia, sino por la simple y brutal razón de que ya no representaba la imagen que la empresa quería vender. El golpe final, según me contó David, fue que tuvieron que dejar el apartamento de Polanco. El alquiler era una sangría que sus finanzas, ahora mermadas, no podían soportar. Se mudaron a un lugar más pequeño, más modesto, en una colonia que Ricardo siempre había mirado con desdén. Y fue allí, en la mediocridad que tanto temía, donde Sofía finalmente lo abandonó. No soportó la humillación de volver a usar el transporte público, de ya no poder presumir de una vida de lujos. Escuché esta noticia con una profunda tristeza, no por la ruina material, sino por la pobreza de espíritu que había llevado a mi hijo a construir su vida sobre arena. Mientras el mundo de Ricardo se desmoronaba, el mío florecía en una serenidad que no había conocido en años. El peso de su desprecio, que había cargado sobre mis hombros sin darme cuenta, se había desvanecido. Mis mañanas volvieron a ser mías. Disfrutaba del sabor de mi café sin la amargura de la preocupación. Cuidaba de mis geranios en el pequeño patio, sintiendo el calor del sol en mi rostro, y encontraba una alegría inmensa en esos pequeños actos de vida que antes pasaban desapercibidos, opacados por la sombra de la ingratitud de mi hijo. Estaba redescubriendo el simple y maravilloso placer de existir para mí misma. Fui al banco una mañana de martes, con el cheque de la venta del coche guardado celosamente en mi bolso. No lo deposité en mi cuenta de ahorros. Le pedí al ejecutivo que me ayudara a abrir un fondo de inversión, uno destinado exclusivamente a la educación. Puse como beneficiarios a los 2 hijos de mi sobrino David, mis pequeños sobrinos nietos. Mientras firmaba los papeles, sentí que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Estaba convirtiendo un símbolo de vanidad y humillación en una promesa de futuro, en una herramienta de conocimiento. Estaba sembrando un legado de verdad, no de apariencias. Mi vieja máquina de coser, mi fiel compañera de tantas batallas, también sintió el cambio. Ya no la encendía por necesidad, para cumplir con un encargo urgente que pagaría las cuentas. Ahora cosía por placer. Empecé a trabajar en proyectos que siempre había postergado. Un mantel bordado con flores de colores vivos, cojines con diseños intrincados y mi más grande anhelo, una colcha de retazos, un mosaico de telas que contaría la historia de nuestra familia. Mis manos, liberadas de la presión de la supervivencia, se movían con una nueva agilidad, la agilidad del arte y la creación. Comencé a confeccionar una manta de juegos para el más pequeño de los hijos de David. Cada retazo de tela que elegía tenía una historia. Un trozo del primer vestido que cosí, un retal de la tela de las cortinas de mi antigua casa en Jalisco, un pedazo del uniforme escolar de mi propio Ricardo. Mientras unía las piezas, no sentía rencor. Sentía que estaba sanando mi propia historia, remendando los jirones de mi pasado y transformándolos en algo nuevo, en un objeto que solo daría calor y alegría. Estaba tejiendo un nuevo tipo de legado, uno que se podía tocar y sentir,
uno que hablaba de amor y de resiliencia. Mi relación con la familia de David se hizo más estrecha. Ya no era solo la tía lejana a la que se visita por obligación. Me convertí en una presencia constante en sus vidas. Pasaba las tardes en su casa, ayudando a los niños con sus tareas, contándoles cuentos de mi pueblo mientras merendábamos. Ellos me escuchaban con los ojos muy abiertos, fascinados. En su mirada no había lástima ni vergüenza. Había admiración y un cariño puro. Me llamaban Abuela Lupe, y esa palabra, que Ricardo y Sofía nunca me habían concedido, llenaba el vacío de mi corazón. En esos momentos, reflexionaba sobre el verdadero significado de la familia. Comprendí que había perdido un hijo biológico, pero había ganado una familia en el sentido más profundo de la palabra. Una familia no es la que te impone la sangre, sino la que eliges, y te elige por afinidad de espíritu, por respeto mutuo. En David veía al hombre íntegro y trabajador que siempre quise que Ricardo fuera. En sus hijos veía la oportunidad de que la historia no se repitiera, de que crecieran sabiendo que el valor de una persona reside en su corazón y no en su cartera. Mi mundo, que se había encogido para caber en la órbita de las necesidades de Ricardo, comenzó a expandirse de nuevo. Me uní a un grupo de señoras de la parroquia que tejían ropa para los niños de un orfanato cercano. Mis habilidades, esas que mi hijo había despreciado, eran ahora celebradas y puestas al servicio de quienes realmente las necesitaban. Encontré una nueva hermandad en esas mujeres, compartiendo historias y puntadas, y cada prenda que terminábamos era una pequeña victoria contra la frialdad del mundo. Recuerdo especialmente el día que le enseñé a una de las mujeres más jóvenes del grupo a usar una máquina de coser, ver la concentración en su rostro, la alegría cuando logró hacer su primera costura, recta. Me llenó de una satisfacción inmensa. Estaba transmitiendo mi conocimiento, el legado de mi madre y de mi abuela. Mi saber no moriría conmigo, ni sería despreciado. Se convertiría en una cadena de autonomía y creatividad para otras mujeres. Me di cuenta de que un legado no es algo que se deja al morir, sino algo que se comparte en vida. Comencé a caminar por mi ciudad con nuevos ojos. Iba a los parques donde solía llevar a Ricardo, a jugar cuando era niño, a los mercados que recorría, buscando las telas más baratas. Ya no sentía el peso de la nostalgia dolorosa. Sentía una melancolía dulce, una serena aceptación del pasado. Podía recordar al niño que fue, al joven lleno de sueños, sin que la imagen del hombre ingrato en que se convirtió lo borrara todo. Estaba haciendo las paces con mis propios recuerdos, perdonando no a Ricardo, sino a mi propia esperanza rota. Una tarde, mientras ordenaba mi ropero, encontré en una bolsa el suéter que Sofía había tirado a la basura. Recordé haberlo recogido del cesto antes de irme de su casa, esa fatídica noche. Un acto casi instintivo de no dejar atrás una parte de mí. Lo extendí sobre mi cama. Era un suéter sencillo, de un color humilde. En lugar de guardarlo o tirarlo, decidí deshacerlo. Con paciencia desenredé cada hebra de lana. Luego, lavé el hilo y lo convertí en un ovillo suave y limpio. Ese hilo, nacido de un acto de desprecio, se convertiría en escarpines y gorritos para los bebés del orfanato. Era mi alquimia personal. Transformar el dolor en calor. Descubrí que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el saldo en una cuenta bancaria. Mi pequeña casa, con sus paredes llenas de historia, el zumbido de mi máquina de coser, el aroma de la comida casera y la risa de mis sobrinos nietos cuando venían de visita. Todo eso conformaba un tesoro mucho más grande y sólido que el que Ricardo había poseído jamás en su torre de cristal en Polanco. Él tenía un coche de lujo, pero yo tenía una vida de verdad, y esa era una fortuna que nadie podría arrebatarme jamás. Incluso mi cuerpo parecía agradecido por esta nueva paz. Los dolores de espalda que me aquejaban constantemente comenzaron a disminuir. El sueño se me hizo más profundo y reparador. Me sentía más ligera, más ágil. Empecé a dar largos paseos al atardecer, simplemente por el placer de sentir el aire en mi rostro y ver cómo el cielo cambiaba de color. Disfrutaba de mi propia libertad.
Una libertad que no dependía de nada ni de nadie, solo de mi propia disposición a ser feliz con lo que tenía. La soledad, que a veces me había pesado como una losa, se transformó en una bendita soledad. Disfrutaba de mi propia compañía. Las horas se me pasaban volando entre mis costuras, mis plantas y mis libros. Descubrí que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Mi valía no estaba en ser la madre de, sino simplemente en ser Guadalupe, una mujer que había vivido, que había luchado y que finalmente había encontrado la paz en su propio jardín, sin necesidad de buscarla en los aplausos de un mundo ajeno. Mi nueva vida era sencilla, sin grandes aspavientos, una vida pequeña para los estándares del mundo de mi hijo, pero estaba llena de una dignidad inmensa, de un propósito claro y de una tranquilidad que el dinero no puede comprar. Me despertaba cada mañana con gratitud y me acostaba cada noche con la conciencia tranquila. Había recuperado las riendas de mi existencia y la había conducido a un lugar de serenidad y plenitud. Había aprendido, en el último tramo de mi vida, que la felicidad no es tener lo que se quiere, sino querer lo que se tiene. Así pasó un año. Las estaciones cambiaron, los geranios de mi patio florecieron y se marchitaron varias veces, y mi vida se asentó en este nuevo y apacible ritmo. La herida que había dejado Ricardo ya no era una herida abierta, sino una cicatriz, un recordatorio de una batalla ganada, no contra él, sino por mí misma. Había aprendido a vivir sin su presencia, y aunque una parte de mi corazón de madre siempre lo extrañaría, ya no era un dolor que me definiera. Un día, el cartero me entregó una carta. El sobre era anónimo, pero reconocí la letra temblorosa de mi hijo en el destinatario. Me senté en mi mecedora, la carta en mi regazo, y mi corazón latió un poco más deprisa. Me preparé para cualquier cosa, para un insulto, para una súplica, para un reproche. Con manos que temblaban solo un poco, rompí el sobre y desdoblé el único folio que contenía. La carta era corta, apenas unos párrafos escritos con una caligrafía torpe, como si cada palabra le hubiera costado un esfuerzo inmenso. No era una disculpa, al menos no una directa. Era el relato crudo y sin adornos de su caída. Me contaba que trabajaba como reponedor en un supermercado, que tomaba 2 autobuses para llegar, que vivía en un pequeño cuarto alquilado, en una zona de la ciudad que antes ni siquiera sabía que existía. Era un inventario de su nueva realidad, despojada de todo artificio. No me pedía dinero, no me pedía que intercediera por él. No mencionaba el coche. Al final de la carta, después de describir la monotonía de su nueva vida, había una sola pregunta. Una pregunta que me atravesó el alma y que lo cambió todo. Escribió: «Mamá, solo quiero saber una cosa. ¿De dónde sacaste tanta fuerza?». Esa pregunta era más elocuente que cualquier «perdóname». Era el primer atisbo de humildad, la primera señal de que estaba empezando a mirar hacia adentro. Leí la carta una y otra vez. Una vieja punzada de dolor maternal se removió en mi pecho. El instinto de correr a ayudar a mi hijo herido. Pero lo contuve. Esta vez, la ayuda no podía venir de mí. La pregunta que me hacía revelaba una esperanza, una pequeña fisura en el muro de su arrogancia por donde, quizá, podría volver a entrar la luz. Estaba empezando a entender que la fuerza no reside en lo que tienes, sino en lo que eres. Y por primera vez en su vida, se preguntaba quién era él en realidad. Pensé en su pregunta. Mi fuerza. ¿De dónde venía? No había nacido de un solo acto de rebeldía. Se había forjado en el crisol de una vida entera, en las noches en vela junto a su cuna, en cada puntada dada con los ojos cansados, en la decisión de vender las joyas de mi madre, en la capacidad de encontrar alegría en las cosas pequeñas. Mi fuerza no era la ausencia de debilidad, sino la habilidad de seguir adelante a pesar de ella. Era el amor silencioso que seguí dando, incluso cuando no era correspondido. ¿Le contestaría? Sostuve la carta en mis manos durante mucho tiempo, sopesando las palabras que podría decirle, pero al final decidí que no.
Aún no. Una respuesta mía sería un atajo, una solución fácil a una pregunta que él mismo debía responder. El camino de regreso a su propia dignidad era uno que debía recorrer solo. Mis palabras no podían enseñarle lo que solo la experiencia de la humildad podría grabar en su alma. Mi silencio, ahora, era mi última oleada de amor. Mi legado ya no estaba atado a él. Mi legado estaba creciendo en el fondo de educación de mis sobrinos nietos, en el calor de las mantas que tejía para los niños sin familia, en la sonrisa de la joven a la que le enseñé a coser. Era un legado de actos pequeños pero significativos, una red de bondad y fortaleza que se extendía mucho más allá de las paredes de mi casa. Era la prueba de que una vida sencilla, vivida con dignidad, puede tener un impacto inmenso y duradero. Miré hacia mi futuro, los años que me quedaran, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Había asegurado mi vejez no con dinero guardado bajo el colchón, sino con una red de afecto y un propósito que me levantaba cada mañana. Ya no era un posible estorbo para nadie. Era una matriarca, una maestra, una mujer en paz. Mi pasado estaba en orden y mi presente estaba lleno de una serena y laboriosa alegría. Y Ricardo lo dejé en manos de la vida. Le deseé, desde la distancia silenciosa de mi amor de madre, que encontrara su propio camino. No de regreso a la riqueza material que lo había perdido, sino de regreso a la integridad que nunca había conocido. Yo le había dado la vida, le había dado las herramientas para estudiar y finalmente le había dado la lección más dura y necesaria. Mi trabajo como su guía había terminado. Ahora, él tenía que aprender a leer el mapa de sus propios errores. A veces pienso que la vida es como una larga pieza de tela que se nos entrega al nacer. Cada día, con nuestras decisiones y nuestros actos, vamos dando puntadas, creando un bordado único que es nuestra historia. Por mucho tiempo, mi aguja solo se movió para tejer el futuro de mi hijo, dejando mi propia tela casi en blanco. Creí que mi propósito era ser el hilo invisible que sostenía su tapiz. Pero la vida me enseñó, tarde pero con una claridad inmensa, que la hebra más importante es la de la propia dignidad. Y a veces, para salvar la belleza de toda la pieza, es necesario cortar un hilo, aunque sea uno que esté conectado a tu propio corazón, para evitar que un mal nudo deshaga todo el trabajo. He reflexionado mucho sobre el amor de una madre. El mundo cree que es un amor incondicional que todo lo perdona y todo lo da sin medida. Y es cierto, en gran parte. Pero el amor más profundo, el más valiente, no es el que siempre consiente, sino el que sabe poner un límite. El verdadero amor no busca solo la felicidad del hijo, sino su bondad. Y a veces, para que un alma perdida encuentre el camino de regreso a la integridad, es necesario quitarle las muletas de lujo que le impiden aprender a caminar por sí misma. Lo que hice no fue un acto de abandono, sino mi último y más desesperado acto de amor maternal. Obligarlo a enfrentarse a sí mismo, sin nada que lo distrajera. Mi valor como mujer, como persona, nunca estuvo en la ropa que vestía, ni en la casa que habitaba. Siempre residió en mis manos, en mi capacidad de crear, de transformar la tela y el hilo en sustento, en futuro, en belleza. Mi dignidad era el ritmo constante de mi máquina de coser, el pan que puse en la mesa, los sacrificios que nadie vio. Espero que mi hijo, allá en su nueva y austera vida, comience a entenderlo. Y espero que todo aquel que escuche mi historia lo comprenda también. La dignidad no es un lujo que te conceden los demás. Es el tesoro que yace dentro de ti, y es tu sagrado deber protegerlo, porque es lo único que verdaderamente te pertenece. Hoy, cuando me siento en mi mecedora y miro por la ventana, ya no veo un futuro incierto ni un pasado doloroso. Veo la vida en su sencillez más pura, el sol que ilumina mis geranios, los niños que juegan en la calle, el murmullo de mi barrio. Encontré la paz, no en la ruina de mi hijo, sino en la reconstrucción de mi propia vida. Estoy en paz porque sé que fui fiel a mí misma. La dignidad vale más que cualquier coche, que cualquier apartamento lujoso, que cualquier aplauso del mundo.
Es el cimiento sobre el que se construye una vida que, al final del camino, se puede mirar de frente, con el corazón sereno y la frente en alto. He tejido la historia de mi vida como mejor supe, con hilos de amor y también de dolor. Ahora, te pregunto a ti, que has escuchado mi relato con paciencia, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías cortado el hilo como yo lo hice? Cuéntamelo, por favor, en los comentarios. Y dime también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando, para que mi corazón sepa hasta dónde ha viajado esta pequeña historia de una vieja costurera. Y si estas palabras han tocado tu alma, te pido que te suscribas y compartas este video, para que otras personas puedan recordar que no hay mayor tesoro que el respeto por uno mismo.